Existen muchas formas para conocer a una nación, sus ciudades, sus pueblos, su gente y su cultura. Una de esas formas es visitando los museos. En la ciudad de Quito existe un museo donde se puede conocer gran parte de la historia de la ciudad capital de todos los ecuatorianos. En este video, en un homenaje a esta linda ciudad, te invito a conocer este lugar. ¡Vamos allá! ¡Que viva Quito! Este es el Museo de la Ciudad, un centro cultural que se levanta al interior de un bien arquitectónico patrimonial. Se encuentra ubicado entre las calles García Moreno y Rocafuerte, en pleno centro de la ciudad. Antiguamente, en estos espacios, funcionó el que fue el segundo hospital de Quito, fundado en 1565, con el nombre de Hospital Real de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, el cual luego se lo llamó con un nombre más corto, San Juan de Dios. Este hospital estuvo activado durante 409 años. ¡Wow! Fue cerrado definitivamente en 1974. El hospital contaba con todos los servicios disponibles. Era el más importante durante la Real Audiencia y los primeros años de la época republicana. Tenía inclusive una capilla particular. El hospital fue administrado por la orden religiosa de las Betlemitas y posteriormente pasó a ser parte del Estado. Un dato curioso de este antiguo hospital es el que se refiere al conocido Arco de la Reina, llamado así porque está cubriendo el altar de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Esta estructura fue construida para proteger de las lluvias y los fuertes soles a los fieles devotos que se reunían para rezarle a la Virgen, a la espera de obtener noticias de sus familiares enfermos internados en el hospital. Son en estos espacios donde funciona desde 1998 el Museo de la Ciudad. En este sitio se puede conocer en resumen la historia cronológica de la ciudad de Quito. El visitante debe cumplir con algunas normas de bioseguridad antes de adquirir sus entradas. El trayecto inicia desde la época más antigua, en la que se desarrollaron los primeros asentamientos poblacionales en la región de la actual ciudad de Quito. Esto fue hace unos 10.000 años antes de Cristo. Aquí se recrea lo que fue el paisaje de un bosque andino. Así debió verse la naturaleza de toda esta región. ¿Te lo puedes imaginar? Sus primeros habitantes eran cazadores y recolectores nómadas. Tuvieron el aprovisionamiento directo de la naturaleza con recolección de frutos y caza de animales. Estos habitantes realizaron artefactos tallados en piedra. Luego de muchos años hubo cambios socioculturales. Apareció la domesticación de plantas y animales, trabajos en cerámica y la organización social con la presencia de jefes y caciques. Luego de este recorrido, se ingresa a las salas del siglo XVI para hablar sobre el período de conquista española y régimen colonial. Se destacan los procesos de mestizaje y las nuevas relaciones políticas, económicas y sociales. Y por supuesto, las religiosas. Las primeras órdenes se caracterizaron por establecer vínculos entre los pueblos originarios y los colonizadores europeos. Además de los procesos de evangelización católica, se fundaron escuelas de artes y oficios para el desarrollo cultural.
Los franciscanos se constituyeron en un aporte fundamental al inicio de este proceso. La historia de Quito en este museo sigue avanzando hacia el siglo XVII, donde se destaca la organización económica de la ciudad y su desarrollo urbano. La principal actividad económica en este siglo fue la producción textil. Aquí vemos, además, algunas representaciones de los principales negocios de aquellas épocas, como las pulperías, que son como los tatarabuelos de las tiendas actuales, y las cererías, donde se vendían velas y también se daban otro tipo de servicios. Pero si algo hay que destacar en este siglo en Quito es su religiosidad. En esta época, la mayor parte de conventos e iglesias fueron terminados y la manifestación religiosa consiguió grandes alcances. Un claro ejemplo de esta aseveración es la vida de la primera santa quiteña. Hablamos de Santa Marianita de Jesús, la Azucena de Quito. Esta religiosidad demostrada provocó en el siglo XVIII la consolidación de una producción notable del arte religioso del barroco quiteño. Aquí se habla sobre los talleres de los grandes maestros como fueron Legarda, Caspicara, Samaniego, entre otros muchos artistas quiteños, que plasmaron obras de inigualable valor y de exportación. En este siglo XVIII no dejaron de haber los problemas de carácter económico y de injusticia social. Los quiteños siempre demostraron ser un pueblo rebelde que lucha ante las injusticias del poder. Así fue que el 22 de mayo de 1765 se produjo una de las primeras revueltas populares llamada Revolución de los Estancos, que consistió en una manifestación popular que reclamaba contra un incremento de los impuestos a los licores por parte de las autoridades coloniales. Aquí podemos ver una representación de este acontecimiento que marcó un hito en la historia local. Avanzamos brevemente por la historia para introducirnos al siglo XIX, cuyos primeros años estuvieron marcados por los esfuerzos políticos para instituir un Estado propio y equiparar las condiciones socioeconómicas de la población versus las formas de exclusión social y abusos del poder heredadas de la colonia. Son los momentos de la Ilustración. Debemos entender a la Ilustración como el movimiento intelectual y cultural que estuvo en contra del poder de las monarquías. Negativo. Este desarrollo del pensamiento tuvo importantes alcances en lo científico, político, económico y social de aquella época. En nuestra historia, uno de los primeros y principales representantes de la Ilustración quiteña fue Eugenio Espejo, quien sembró las bases de la rebelión quiteña. En este punto damos un paso gigantesco en la historia para adentrarnos hacia la época de la modernidad en la ciudad. No sin antes observar estas curiosas fotografías que te permiten viajar en el tiempo hacia los inicios del siglo XX. La modernidad de la ciudad está marcada con el arribo del ferrocarril a Quito, que fue el 25 de junio de 1908, durante la presidencia de Eloy Alfaro. Aquí se puede observar los detalles de este momento histórico para la ciudad. De igual manera, durante las primeras décadas de este siglo, la ciudad experimentó el cambio y mejora de sus servicios básicos, tanto de comunicación como servicios sanitarios. Por ejemplo, la implementación de las redes telefónicas, el aparecimiento de diarios como El Comercio, El Día y El Debate, la instalación de la luz eléctrica, pavimentación, la instalación de la primera red de alcantarillado, que fue en el año de 1906, o la inauguración del primer tranvía,
en 1914, que luego de un par de décadas fue reemplazado por el autobús de transporte público. La transformación arquitectónica de edificaciones emblemáticas de la ciudad catapultó a Quito como una ciudad enrumbada hacia el futuro, hecho que no hubiera sido posible por el importante aporte de los arquitectos Lorenzo y Francisco Durini, padre e hijo respectivamente. Aquí se aprecia una representación de lo que fue uno de sus principales proyectos, el afamado Pasaje Royal. Otro momento histórico para la ciudad fue la elección por votación popular de su primer alcalde, en el año de 1946. Hablamos del notable quiteño Jacinto Gijón y Caamaño, un alcalde que impulsó grandemente el desarrollo urbano en Quito. Esta visita la verdad es bastante interesante porque te hacen un recorrido por casi toda la historia de la ciudad de Quito, desde la época preincásica, pasando por el siglo XVI con la conquista, hasta el siglo XX, en plena época republicana. Y la verdad es que sí demanda un tiempo aproximado de 1 hora y media a 2 horas de tiempo, aproximadamente. Lo que significa que sí, pues tendrías que visitar no solamente en una ocasión, tal vez unas 2 o 3 veces, si no dispones de mucho tiempo. Pero la verdad vale la pena. Tan larga es esta visita que este recorrido te incluye una visita por el trolebús. Este es un recorrido por el centro histórico a través de un simulador. Haces un viaje al interior del trolebús. En la segunda mitad del siglo XX, la población de la ciudad se acrecentó notablemente, produciendo el aparecimiento de nuevos problemas, tanto demográficos como de vivienda y movilización. Para tratar de solucionar este último, el municipio presentó en 1995 este famoso sistema de transporte, vigente hasta la actualidad. Hay quienes se acordarán de los curiosos buses de 2 pisos. Estos fueron implementados en 1983, pero con un objetivo netamente turístico. Tenía un circuito que atravesaba toda la avenida Amazonas. Esta visita al museo finalmente llega hasta un módulo en donde se exhibe la tecnología que se utilizaba en la década de los 80, en pleno siglo XX. Seguro algunos recordarán con nostalgia estos equipos, mientras que otros ni siquiera sabrán para qué sirvieron. La invitación está abierta para que nos visiten en los horarios de jueves a domingo de 9 a 4 de la tarde que ingresa el último grupo. Los costos de atención regular son adultos $3, $2 niños, estudiantes $1.50 y gente de la tercera edad y con discapacidad entran gratis. Bueno, es uno de los edificios civiles más antiguos de la ciudad. De hecho, este fue el segundo hospital de Quito. Y es un hospital que guarda muchas memorias y mucho conocimiento ancestral. Aparte que también tenemos la historia de Quito que se refleja en los habitantes, ¿no? Desde 10.000 años atrás del siglo XX. El Museo de la Ciudad además cuenta con un área contemporánea, biblioteca y espacios para exposiciones temporales. Si quieres conocer con mayor detalle la ciudad de Quito, tienes que visitar este museo. Aquí experimentarás la evolución de la ciudad y comprenderás de mejor manera sus procesos históricos. Sin duda, este lugar brinda un importante espacio para el debate, la conversación y el reencuentro ciudadano. Así termina este video de El Museo de la Ciudad en Quito. Si te interesa conocer más sobre los museos en el Ecuador, no olvides suscribirte a este canal para que te lleguen las últimas novedades de nuestros contenidos. Nos veremos próximamente con otro video sobre los museos y centros culturales en el Ecuador. ¡Hasta pronto!